Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo un invitado de lujo, de excepción, un sacerdote al cual pues admiro muchísimo y seguramente pues todos ustedes pues igualmente conocen y admiran. Pues bienvenido, Padre Javier. Muy buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora sea por allí. Gracias por la invitación, José Manuel. Ahí estamos. Gracias a usted, Padre, por aceptarla. Y quiero, pues, padre, pues felicitarle en nombre de toda la comunidad del canal que se volcó con su canal cuando YouTube pues se lo suprimió, ¿verdad? La comunidad se volvió loca y yo en nombre de todos ellos pues le hago llegar pues las felicitaciones. Hoy informaba al grupo de WhatsApp del canal, pues la presencia, ¿no? Del padre en el canal y la gente, pues lógicamente, ¿no? Emocionada porque quieren muchísimo al padre y lógicamente aman y respetan el canal del padre Javier. Bueno, me quieren porque no me conocen, por eso, si me conocieran, la cosa sería distinta. Pero bueno, Pues muchas gracias. hoy Sí, sí, a gracias, usted, gracias. padre, a usted. Pues hoy vamos a hablar de un tema un tanto espinoso, ¿no? Para algunos, y yo creo que es necesario dialogar por parte de otros, ¿no? Vivimos en tiempos en donde la fe cristiana parece retroceder en muchos lugares. Yo hablo pues de mi país, ¿no? En España y lógicamente también pues lo puedo ampliar a toda Europa, ¿no? Mientras el Islam pues crece, ¿no? Crece con bastante fuerza en Europa. No diría yo tanto por conversiones, pero sí por inmigración, ¿verdad? Yo podría catalogarlo de esa manera. Y se habla aquí, al menos en España, en países como Francia también, de cambios culturales, mucha tensión social, desafíos, ¿no? Que afectan directamente a nuestra propia identidad, pues como país, ¿no? Y como cristianos y también a nuestra fe. Y hoy queremos reflexionar, ¿no? Sobre esta realidad con la mirada de la Iglesia, con la sabiduría y de la historia, ¿verdad? Y con la luz de Cristo, que es lo más importante, ¿no? Y nadie mejor en este momento que el padre Javier Olivera Rabasi para ayudarnos pues a comprender este movimiento y todo lo que está sucediendo y cómo debemos de responder nosotros como católicos, ¿no? Padre, ¿cómo describiría el avance del Islam en España y en Europa desde hace unas décadas hacia acá? Bueno, a ver, a los que nos gusta la historia, para responder a este tipo de preguntas uno se tiene que ir bastante más atrás, digamos, ¿no? Totalmente. A los orígenes. Entonces, Mahoma es un personaje histórico que nace allá a fines del siglo VI, año 571, obviamente después de Cristo, y que siguiendo la tesis del padre Terry, tiene un libro famoso en 4 volúmenes en francés, yo lo recomiendo porque es una joya, que se llama, no está traducido al español, es algo así como el Islam, empresa judía, se llama así, una especie de Moisés a Mahoma. A ver, déjame ver exactamente el título porque no quiero, Uh -huh. hace muchos años esto. De Moisés a Mahoma, sí, sería la traducción, el Islam, empresa judía, ¿no? Yo lo tengo en francés en 4 tomos, lo conozco, conozco la obra desde hace 20 años, más o menos 25 años, y el planteo fundamental es que, lo voy a decir así de modo sintético, es que el Islam es una religión, es el judaísmo para brutos. ¿Mm? O sea, así, en breves palabras. El padre Terry tuvo que escribir ese libro en la década de los 50 con un seudónimo titulado, llamado así, Ana Zacarías, con el nombre de una mujer incluso, para evitar los problemas que tenía, que podía traerle eso dentro, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero es un estudioso de esa obra. Búsquenlo en francés. A ver si tengo acá el título porque lo tenía preparado para decírselos. Y ahora, como suceden este tipo de cosas, me falla la memoria justo en el momento, pero lo tenía, acá lo tengo el libro. Se llama así. Entonces, el seudónimo del padre Terry es
Ana Zacarías, y el libro es De Moïse a Mohammed, a Mohamed, ¿no? L'Islam entreprise juif, ¿no? El Islam, una empresa judía, y el planteo es el siguiente, lo resumo, que los judíos en lugares como en Arabia, lugares que no habían sido todavía, es muy importante, ¿no? No había llegado el Imperio Romano. Para intentar judaizarlos, crearon esta religión, o esta pseudo religión, porque la única religión es la que es verdadera, las otras son pseudo religiones o falsas, la única es la católica, la verdadera, para intentar de algún modo culturalmente dominar al Islam, a esa gente de Arabia Saudita, descendientes de, si conocemos la historia, de Abraham a través de Agar, Ismael, su hijo, ¿no? Hijo de la esclava, que se colocan por esas zonas varios siglos antes de Cristo. Y entonces comienzan con esa especie de judaísmo simplificado, espurio, con mezcla de monofisismo, de cristianismo monofisista en esas zonas, nestorianismo, y por eso que el Islam tiene cosas mezcladas entre judaísmo y cristianismo. ¿Y por qué digo que hace falta ir para atrás? Porque tiene, entre otras cosas, algo que no tiene en sí mismo el judaísmo per se, pero tiene un impulso expansionista. Y por eso es que no es, como algunos tontamente dicen, una especie de religión de paz, ¿no? Si uno lee justamente el Corán, es algo que va hacia adelante, tiene un deseo de expansión, si queremos, tiene un deseo proselitista, no meramente conservacionista de lo propio. Entonces, pero el problema de fondo no está en el Islam, el problema de fondo está en Occidente, está en la religión católica, para ser más específicos. No es el quien tiene la culpa, no es el cerdo, sino el porquero que le da de comer al cerdo, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos, no hay que echarle la culpa al pobre animal. Entonces, acá el problema es que de la Iglesia Católica, nuestro, de Occidente, como se le llama muchas veces, que ha abdicado de sus principios, ha abdicado de su fe católica, ha abdicado incluso, pero no ahora, no en los últimos años, digo, ¿no? Ha adherido a la revolución con R mayúscula, la revolución liberal, masónica, que plantea que todas las religiones son iguales, que incluso cuando ha ido a colonizar a otros países, puntualmente esto lo ha hecho Francia, por eso Francia tiene bien merecido lo que le pasó hoy a Francia, con ese laicismo a lo que dé lugar, no ha querido evangelizar, es de lo cual se quejaba ni más ni menos que Saint-Charles de Foucault, ¿no? De no querer evangelizar, los franceses en Argelia no quieren evangelizar. Y a su vez también España se ha tragado el mito liberal de la tolerancia a lo que dé lugar, del liberalismo a lo que dé lugar, de la libertad religiosa malentendida, como que todo vale lo mismo, uno puede ser un buen musulmán, un buen católico, un buen budista, un buen demonista. Y entonces a eso, sumado a esa postración a la cual llegó España post caída de Franco, hoy nadie quiere hablar de Franco, todo creen que es mala palabra. Franco salvó a España, la salvó del comunismo, la salvó de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin. Pasa que hoy, claro, de cierto, estas verdades como puño son políticamente incorrectas. Si uno lo tiran no, sos un nazifascista, un retrógrado. ¿Qué importa lo que digan? Si la verdad es lo que te hace libre, a final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces, a final de cuentas, no es tanto el problema del Islam, sino el problema es más bien de los católicos, que hemos perdido la sal, hemos perdido el sabor, mejor dicho, ¿no? Y bueno, así poquito a poco se ha ido colonizando, como decía Gaddafi, hace 20 años, yo leí esto hace 20 años, ¿eh? Gaddafi decía, los vientres de nuestras mujeres son nuestras metralletas, son nuestras ametralladoras, ¿no? Y tiene razón. A mí el primer video el primer video que me voltearon del canal de YouTube, era un video, yo todavía, mi canal de YouTube todavía no era mi canal de YouTube, tenía 100 suscriptores, me acuerdo, no sé, o 300, no me acuerdo. No subía video, apenas subía algún que otro video mío con mala calidad, a una conferencia vieja. Entonces subía a veces videos que había recibido en otros lugares, había recibido de otras partes. Y subí un video que era algo así como se llamaba, es un video viejo que tiene más de 15 años, La demografía musulmana. Muy bueno, un video de 8 o 10 minutos
donde explica la demografía en Europa, principalmente en España. Y entonces ese video, que tiene 15 años o más o menos, decía que en aquella época España, de cada dos parejas, hoy hay que aclarar todo, dos parejas heterosexuales, ¿no? Varón y una mujer, como somos XXXY, por cada pareja tenían 1.8 hijos. Eso es el promedio de reproducción. En el mismo año en España, esto es en España, el peor país de Europa para este tema de reproducción, el peor de Europa es España. En el mismo año, de las parejas heterosexuales musulmanas, obviamente, era justamente al revés. 1.8, 8.1. O sea, es una cuestión de tiempo. Sumado a que han priorizado los regímenes progres, liberales, españoles, a la venida de el Islam, desde Marruecos hasta donde sea, ¿no? Por sobre la venida de hispanoamericanos, los famosos panchitos, ¿no? Aquellos que, por lo menos culturalmente hablando, son lo mismo, porque al final de cuentas es lo mismo culturalmente hablando. Sí, sería un poco más, sería distinta la educación en algunos casos, perfectamente, pero la lengua es la misma, la fe es la misma, la raíz es la misma. El musulmán no se va a acoplar nunca porque es su esencia. Y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque son así. O sea, no. Nadie va a forzarlos. Y uno podría llegar a convivir en paz como convivió siempre la iglesia, como convivió en otros tiempos. Pero bajo el comando de la cultura y la fe católica, no bajo el comando de la Sharia, ¿no? Bueno, este es el grado de postración al que hemos llegado, del cual, humanamente hablando, no tiene solución. No tiene solución. ¿Por qué? Porque eh, ya se abrió la compuerta, ya se tienen hijos, y ya ¿qué van a hacer ahora? Una guerra civil, ¿qué van a hacer? No. A diferencia de Hungría, de Polonia, que han usado un poco más la cabeza, que no han prostituido su inteligencia, ¿m? Y no se han tragado todo el verso liberal que termina como tiene que terminar. No tiene otro modo de terminar. Así es, padre, porque ya existen como dos, tres generaciones, ¿no? De familias Por marroquíes, eso. ¿no? Cuando ellos llegaron, pues ya hay dos o tres generaciones y a esa gente, la mayoría incluso, tienen ya incluso la nacionalidad española, porque Ujú. aquí prácticamente ya se regala Correcto. la nacionalidad. Y yo creo que es algo que no debe de ser así, ¿no? Sino que se debe de dar, sí, pero bajo una legislación justa, ¿no? No porque simplemente llegaste, eres de Marruecos, pues automáticamente te Pero doy lo pues lo tu... que pasa es que aunque cierren mañana la frontera, eso es lo que no me ¿Mm? están no sé si se está entendiendo. Aunque Sí, mañana sí, cierren la frontera, exacto. la demografía cristiana, aunque no sea practicante, ¿no? Ya no le puede ganar a la musulmana, porque la mentalidad está castrada. Y uso la palabra a propósito, Ujú. castrada. O sea, hay una mentalidad castrada en el ámbito, ni siquiera digo católico, cristiano, culturalmente cristiano. ¿Cuántos hijos tiene un español hoy en día? Aparte hay todo un sistema detrás, que también prácticamente te obliga a que trabaje el padre, que trabaje la madre, que a su vez subvenciona al vago, subvenciona al que no trabaja. Entonces es una catarata, es una rueda que por eso digo, humanamente hablando, no tiene solución, aunque hoy cierran las Exacto, fronteras. exacto. El veneno está inyectado, el veneno pues ya está pues corriendo por los órganos, ¿verdad? Y es bastante complicado como excelentemente pues acaba de comentar, padre. Sinceramente, así es. ¿Cree usted, padre, que existe una estrategia organizada detrás de todo esto para implementar la islamización? ¿O se trata más bien de un fenómeno cultural y demográfico espontáneo? Yo sinceramente no soy bastante no adepto a las teorías conspirativas, soy sincero. Ujú. Creo que la historia funciona de un modo lineal, que tiene un principio, tiene un fin, que existe la libertad humana, que hay algunos que pueden perfectamente tener un plan trazado, ciertamente eso no lo voy a negar. Em, pero creo que es la consecuencia natural de los últimos siglos de postración a los cuales hemos llegado. Entonces, no, es lógico, si yo me pongo en otro lugar, hagamos la situación al revés.
que el Islam se hubiese liberalizado, ¿sí? Pero que la Iglesia Católica se hubiese mantenido firme con sus principios. Que a su vez los países islámicos hubiesen sido súper desarrollados y hubiesen habido dinero, bienestar y compañía, mientras que en los países católicos no. ¿Qué haría un católico? ¿Dónde emigraría? Lógico, a un país musulmán, a trabajar, a buscar un mejor porvenir, lo que sea. Y si un país católico, mejor dicho, si una cultura católica mantuviese sus criterios y sus principios, llegaría a un país islámico, un país musulmán, y comenzaría a hacer lo que hacían sus países. Tener hijos, educar a sus hijos, tratar de mantenerlos en los principios de la propia fe católica. Bueno, lo mismo. Ahora hay que trasladarlo al otro lado. Entonces, creo que se ha dado así el movimiento de la historia. En los casos de aquellos que dicen, no, hay un plan para islamizar Europa de parte de Occidente, no creo que exista eso. Creo que sí existe, puede ser de parte del Islam, ¿no? No quiero usar figuras muy grotescas, pero si uno entra si un hombre falto de principios, ¿no? Entra a una habitación donde una hermosa señorita lo espera, con poquísima ropa, no va a ser para que rece con ella el rosario. O sea, lo está instando a que haga algo probablemente inmoral, lógico. Bueno, algo análogo ha sucedido acá. O sea, no digo que haya un plan de parte de Occidente para islamizar Europa, pero ha dejado la puerta abierta para que venga esa persona y que la cosa no termine bien. Totalmente. Históricamente, padre, pues España, ¿no? Pues sufrió la ocupación islámica durante 8 siglos. ¿Podríamos estar hoy, padre, de algún modo frente a una reedición de aquel desafío? Sí, pero con una gran diferencia, que Ujú. antes había cosas. No sé si se entiende. Totalmente. Antes existía un Pelayo, antes Ujú. existía una Reconquista, antes existía un Santiago y Sierra España. Hoy no existe nada de todo eso, ¿no? Y más, y quizás por esa debilidad, la ocupación hoy es mucho más soft, mucho más light. Hoy la ocupación es pacífica, es con los vientres, no por medio de las cimitarras, ni por medio de las armas. Pero como vivimos en un mundo, nadie se anima a decir las cosas. Entonces, cualquiera que diga esto y cualquiera que proponga ahora, bueno, miren, muchachos, no digo que vayan a misa los domingos, ni siquiera. Al menos empiecen a tener hijos, uno con una, para siempre. Sigan el orden natural. Pero bueno, sí, claramente, y acá sí entramos a un plano, si queremos más, em, si queremos preternatural. Yo creo, esto lo tengo para mí, es una opinión, que el demonio no le perdona nunca a España lo que España fue. Y entonces por eso España ha sido tan golpeada y sigue siendo tan golpeada. El demonio no perdona a España que haya sido el baluarte de la región católica, de la civilización occidental durante siglos. No le perdona de la conquista y evangelización de América, no le perdona los grandes santos que ha dado, la cantidad de misioneros que ha dado. Eso no es o sea, un continente entero convirtió España, o sea, gigantesco. Y por eso es que culturalmente el demonio ha ido influyendo tanto en las inteligencias y en la cultura española moderna, de tratar de modificarles incluso el pasado. Y con todas estas leyes de memoria histórica, democrática y qué sé yo, y con todo lo que pasa hoy en España y sigue pasando, donde uno a un español, incluso a un español católico, le habla de ciertas gestas que tuvo España y te miran como si fuera, wow, descubrió la pólvora. A mí me han hablado, yo he visto gente emocionarse cuando yo hablaba en España, en Madrid, en Getafe, en algunos lugares, sobre la belleza del pasado español, porque nunca lo habían escuchado. Es como que un español tiene el culo sucio todo el tiempo, o sea, como que le han mentido, y en vez de sacar pecho, como que termina escondiéndose. O sea, es triste eso, porque aparte uno ama España, es nuestra madre patria, y uno ama no esta España postrada, arruinada. O sea, uno lo que ama es el ideal, como decía Ramiro Maestro, ¿no? de lo que es la hispanidad,
¿no? Eso, eso persiste en algunos españoles todavía. Obviamente, no en el gobierno, no en la política, en la España profunda, en esas familias, en ese católico español que todavía sigue hablando en español, cree en Jesucristo, venera a Nuestra Señora de la Virgen del Pilar. Eso es España, a final de cuentas. Así es. Padre, yo hace un tiempo estaba pues echándole una ojeada a un diccionario de herejías y estaba ahí paseando, ¿no? por esas páginas y me llevé una sorpresa. Me llevé una sorpresa. Entre esas herejías aparecía el Islam. Claro, exacto. Y desde ese punto de vista teológico, padre, ¿cómo debería de entender el Islam un católico? ¿Como una herejía, una religión, obviamente, lo es, o simplemente una cultura diferente? Es que esas tres expresiones no son contradictorias per se, ¿no? Ujú. O sea, el Islam perfectamente puede catalogarse como una herejía judeo-cristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene parte. ¿Qué es una herejía? Jaireo en griego significa quitar una parte, ¿no? O sea, y lo propio de una herejía es dejar ciertas verdades quitando otras, ¿no? O mezclándola con falsedades, ¿no? Y por eso lo que atrae de la herejía no es lo malo de la herejía. Lo que atrae de una herejía es lo bueno. O sea, yo no voy a decir que toda la gente que adhiere al Islam es toda gente mala, porque en absoluto hay gente buenísima, o sea, pero hay gente que está en total buena fe en el Islam, porque yo no puedo decir nada, lo contrario, sería un iluso si dijera eso, ¿no? De hecho, lo que atrae es lo bueno. Y es más, lo que atrae hoy a una persona de Occidente a convertirse al Islam no es lo malo del Islam, sino que es lo bueno. Uno ve, por ejemplo, pongámonos por un momento en ateos, 100% ateos. A ver, el Islam adhiere a una sola divinidad, a un solo Dios. O sea, es monoteísta. No cree en muchísimos dioses, en muchísimos ídolos. No, no. Es racional creer en un solo Dios, ¿no? El Islam tiene un cierto código moral también, ¿no? Entonces uno plantea que, por ejemplo, no sé, ve en Occidente la inmoralidad de la sodomía, ¿no? De los sodomitas planteando esto y hasta queriendo inculcarlo en los niños. Y si yo fuera musulmán, pero lógicamente, y si no encontrar otra cosa, ¿pero qué hago? Pero obvio, yo no quiero que a mi hijo lo sodomicen, ni que a mi hijo le esté enseñando inmoralidades. Pero ¿qué sucede? Siempre en la postura del ateo, ¿no? Si encuentro por otro lado que en algunos sectores de la iglesia se está promoviendo el homosexualismo, es lógico que si yo me estoy decidiendo, decir, bueno, a ver, voy a lo orden natural, muchachos, momentito, o sea, este, un Dios, como, a su vez tiene un montón de preceptos que son muy sencillos de cumplir, ¿no? Bueno, acá no hace falta hacer una clase acerca del Corán o del Islam, pero tiene un atractivo. Entonces, lo que atrae de una herejía o una falsa religión, en todo caso, no es lo malo, sino que es lo bueno. Pasa que después uno compra el paquete completo, ¿no? Y a su vez muchos esperaban que una vez que el islámico llegase a Europa, como Europa está arruinada, bueno, finalmente se convirtieron en islamistas progres. Yo escuché eso hace muchos años, ¿no? Bueno, van a ir yendo, se van a ir acomodando poquito a poco, y bueno, y entonces el velo que usaban en Irán no van a usarlo ahora en España, y a su vez esto de la postración varias veces al día en dirección a la Meca no lo van a hacer porque ya estamos viviendo en Europa, entonces ya se van a liberalizar, a progresistar, si queremos, ¿no? Eso no pasó, pasó en algunos, pero no pasó en todos, ¿no? Entonces la cosa continúa. Entonces esa herejía judeocristiana se termina convirtiendo en una religión falsa, ¿sí? Porque no religa, porque no une a final de cuentas, o no religa con algo verdadero, y a su vez eso va impregnándose en la cultura, aun cuando alguien no fuese religioso, aun cuando un islámico no fuese técnicamente eh, observante, si queremos, y no se le ocurra nunca en su vida viajar a la Meca, como precepto que tiene, por cierto, ¿no? Entre otros preceptos que tiene, aparte del Ramadán y toda la historia, ¿no? Pero sí se va impregnando en la cultura y va quedando en la cultura. Lógico. Por eso en regímenes de cristiandad significa esto cuando todavía
dicen los papas, la filosofía del evangelio gobernaba los estados, no estábamos persiguiendo en España al musulmán, se convivía, vayan a leer el Cid Campeador, por ejemplo, ¿no? Pero se convivía cada uno en su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque eran como esos elementos químicos que no se pueden mixtionar, no se pueden mezclar, como el agua y el aceite. Entonces estaba el barrio, uno va a Toledo, o va a Granada, o va a Córdoba, y tenías el barrio de la judería, los judíos vivían por su lado, pero también convivían con los otros. Los musulmanes, ¿no? Por otro lado, con su mezquita, con su sinagoga. Eso ha dado la sabiduría católica en España y en muchos lugares. O sea, se podía vivir juntos, no va a estar matando porque era de otra religión, eso es anticristiano, ¿no? Pero bueno, cada uno en su ámbito y cada uno ejerciendo su culto, incluso falso, pero sin perjudicar al resto, ¿no? Bueno, como hoy el culto es el liberalismo, como hoy el culto es el derecho humanismo, como hoy el culto es el laicismo de Estado, este laicismo va a ser devorado por aquellos que planteen que sí existe un Dios y que hay que practicar nuestra fe y que no vale lo mismo hombre con hombre con mujer. Bueno, y entonces eso va llevando a una cultura, entonces de una herejía judeo-cristiana se pasa a una falsa religión y de la falsa religión se pasa a una cultura. Padre, ¿está la Iglesia Católica respondiendo de manera adecuada a este desafío? Porque yo también veo que existe un silencio pastoral bastante preocupante. Si respondiera la Iglesia adecuadamente, no pasaría lo que está pasando. En gran problema siempre cuando hay una crisis en la civilización, esto lo decía ya Belloc, ¿no? Hilaire Belloc, en su famoso libro Europa y la fe, lo recomiendo, un librazo, cortito, por cierto. La fe es Europa y Europa es la fe. Desde el momento en que la Iglesia ha adherido, en parte, cuando digo la Iglesia es a algunos hombres de Iglesia, o algunas doctrinas llamativas y extrañas, como diría San Pablo, ¿no? A que es lo mismo la fe católica que la fe musulmana, a que todas las religiones son caminos para llegar a Dios, como dijo alguien alguna vez, ¿no? Tristemente. Entonces, claro, a partir de ese momento, cuando uno ha negado el sano proselitismo, o sea, Marcos 16-18, ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, ¿no? Uno dirá, bueno, ok, algunos no se animan a ir a Pakistán, a Afganistán a predicar el Evangelio, ok. Bueno, pero ¿le han predicado el Evangelio a los musulmanes que están en España? ¿Le han propuesto el Evangelio? Pero lo digo incluso a nivel de católicos laicos, porque no solamente son los curas, la iglesia, no, en general. ¿Cuántos católicos que me están mirando alguna vez le propusieron a un musulmán en España, o sea, donde no hay peligro de que te vayan a colgar en la horca, como en Arabia Saudita o en Irán? ¿Cuántos les han predicado a Jesucristo para que se conviertan en la verdadera fe? Explicándole que Jesucristo no es un profeta más como ellos creen, un gran profeta, no. Es Dios hecho hombre. Es ese Alá que ellos creen, segunda persona, la Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios verdadero que se hace hombre para salvarnos. ¿Cuántos han predicado eso? Entonces, claro que tiene parte de culpa, obvio que sí. Ha habido, padre, ayer, lo pude ver ayer, el padre Ángel, es un sacerdote de la diócesis de Sí, Madrid. un comunista. Sí, sí. Un comunista Abiertamente. de cura. Lo conozco, Exacto. Sí. Sí. Nefasto, Pues sí. ese mismo señor está pues organizando en una parroquia un encuentro pues de musulmanes, ¿no? Donde allí se va a leer el Corán, donde se van a elevar oraciones a Alá. Una profanación del templo, pues, clarísima, ¿no? Porque yo no entiendo o no entendería que un musulmán pues abriera las puertas de una mezquita para que un sacerdote pues celebrara la Eucaristía, ¿no? Y colocáramos allí un crucifijo, ¿verdad? Y celebráramos la Santa Misa, ¿no? Eso no se daría nunca, jamás. Yo creo que se opondrían con su propia vida, ¿no? Y yo lo veo perfecto, fantástico. Y no veo ese celo, ¿no? Por parte, al menos de ese sacerdote en particular. ¿Cómo debería, padre, predicar y actuar un sacerdote frente a esa creciente presencia del Islam que ya está pues
como hemos visto, ¿no? Está ya, hace unas décadas nos tocaban la puerta y ahora pues se metieron hasta la cocina, ¿no? El Islam. ¿Cómo debe de predicar el sacerdote y actuar para hacer frente, padre, pues a toda esta problemática? Bueno, primero teniendo fe católica, ¿no? O Sí. sea, empezamos sería bueno que los curas tuviésemos fe católica, para empezar, ¿no? Estaría bien. Y todo lo que implica eso, ¿no? O sea, si tengo fe católica, sé que no da lo mismo meter a un culto musulmán, un culto falso, en la iglesia católica, ¿no? En un lugar para el culto verdadero. Y en segundo lugar, buscar la historia de la iglesia. Ustedes tienen en España, Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel la Católica, Cisneros. Hay catequesis para el Islam. La suma teológica misma, la suma teológica nace, de la suma teológica, la suma contra gentiles de Santo Tomás de Aquino nace justamente para esto, para poder predicarle al Islam. O sea, eso es la suma teológica, es un texto que Santo Tomás escribe para los dominicos que van a predicarle a los musulmanes. Entonces, por eso suma contra gentiles, contra aquellos que todavía no eran cristianos, ¿no? Necesariamente. Bueno, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer mucho, hay que predicar la fe que se predicó siempre, la fe de nuestros padres, nuestros abuelos. No hace falta mucho. Y por cierto, y en el caso de lo que te decía antes, no es la culpa del puerco, sino del que le da de comer al puerco, digamos, ¿no? ¿Dónde está el obispo de ese padre Ángel? Debería amonestarlo, debería suspenderle el ministerio, pero no por esto, sino por muchas otras cosas antes, ¿no? Por cierto. Entonces, ¿pero qué sucede? Como no queremos quedar mal, porque somos tolerantes, no queremos discriminar, somos políticamente correctos, no se actúa. Y así entonces, bueno, la inacción termina en esto, ¿no? O sea, decía Aristóteles que a la naturaleza le aborrece el vacío, ¿no? Entonces, cuando algo deja su espacio, ¿no? Bueno, eso naturalmente con el tiempo termina siendo ocupado materialmente o espiritualmente por otra cosa. Así funciona la cosa, ¿no? Entonces, cuando la verdadera fe no ha impregnado en nuestra cultura, bueno, entonces comienzan a impregnarse de falsas fes. Puede ser el laicismo, puede ser el islamismo, puede ser el budismo, lo que fuere, ¿sí? ¿Cree, padre, que aún estamos a tiempo de reevangelizar Europa? Mira, yo te dije antes que humanamente hablando me parece muy difícil, ¿no? Que se revierta esto porque por una cuestión material, meramente matemática, o sea, geométrica, de progresión geométrica, te diría. Ahora, si uno apuesta a que esos musulmanes poquito a poco se vayan laicizando, si queremos, o progresistando, lo que uno no ve, por cierto, no ve que sea así, y a su vez que haya más matrimonios católicos, o ni siquiera digo católicos, a menos, miren, uniones de hecho entre varón y mujer, que tengan hijos, ¿no? Que se den cuenta que tienen que poblar por una cuestión de supervivencia, si quieren. Bueno, sumado a que la Iglesia Católica comience a predicar la verdadera fe a aquella gente que no conoce la fe, o a aquellos musulmanes que vienen y que están, porque muchos van por necesidad económica, lo que fuere, bueno, yo creo que sería posible, pero hace falta un cambio radical y te diría que hace un milagro para que pase esto, porque no porque uno sea un escéptico, sino que uno, viendo los efectos, puede analizar las causas, o viendo las causas puede ver las consecuencias. O sea, si uno ve que tiene 4 patas, 2 orejas, colmillos, cuando quiere hablar dice wow, y una cola se mueve cuando está contento, y bueno, eso es perro, se llama perro, en español es perro, ¿no? Y entonces, bueno, pero no podrá ser que sea un gato, y es difícil, es muy difícil, ¿no? Puede ser que me esté equivocando, pero es difícil, ¿no? Totalmente. ¿Puede el Islam ser visto también como una ocasión para que los católicos pues reaccionemos y podamos redescubrir nuestra propia fe? Totalmente, totalmente. Bueno, porque a veces lo que te une no es el amor, es el espanto, ¿no? Sí. Entonces, a veces uno se termina, dice que hasta la misma necesidad tiene cara de hereje, digamos, ¿no? Bueno, también la necesidad tiene cara de católico en este caso. Cuando no queda otra opción, bueno, uno dice, bueno, quizás esta es una opción, una ocasión, mejor dicho,
para que uno, por ese temor, digamos, ¿no? Termine reaccionando. Aquí en España, padre, yo he observado, ¿no? Que no es cuestión de un obispo por allí, otro obispo por acá, ¿no? Que apoya incluso el Islam, sino he podido ver a la conferencia episcopal hace cuestión de 2 semanas, podría ser, que salió en defensa de musulmanes, pues que implantan el miedo en las calles, implementan la Sharia en los barrios. Hay barrios que son totalmente irreconocibles. Los vecinos de allí se han ido todo porque la convivencia entre las personas que pertenecen de toda la vida a ese barrio y los nuevos vecinos, ¿no? Que llegan. Y hemos visto pues esas patadas en las puertas, ¿no? Que pegan ellos cuando entran al país, que entran de manera impune. Puedes estar en la playa tranquilamente y ves como una barquita, pues entra, ¿no? En la playa y tú estás tan ricamente pasando un día en familia y te encuentras con esa escena, ¿no? Y luego el que iba conduciendo esa barca se da marcha atrás y vuelve a Marruecos, ¿no? Y también hemos sabido que Marruecos en los últimos 4 o 5 años, pues ha sacado de sus cárceles pues muchísimos presos, ¿no? Peligrosos, incluso ahora se está planteando otra amnistía allí, incluso amnistía a gente condenada a muerte, o sea, por delitos gravísimos, ¿no? Pero el tema no es ese, porque si le dan la amnistía y se quedan allí, fantástico, pero el tema no es ese. La condición es, os dejo libres, pero os vais para España. Igual se quedan en España o suben para Francia, ¿no? Y hay dos vertientes, ¿no? Hay dos clases de inmigración. La inmigración positiva, como podría ser un musulmán padre de familia que busca una vida mejor y se va al país que desea, ¿no? Y pues vive plácidamente, trabaja, educa a sus hijos, ¿no? Eso es fantástico. Esa inmigración, ok. Pero está la inmigración, que es la que defienden la conferencia episcopal y este gobierno, que son los que yo digo que vienen con el cuchillo entre los dientes, porque no vienen a integrarse, ¿no? Sino que vienen a imponer. Pues bien, pues la conferencia episcopal, pues incluso llegó a llamar a algunos políticos españoles como falsos católicos, ¿no? Por señalar pues ese error que está cometiendo el gobierno actual, gobierno comunista, ¿no? Presidido por Pedro Sánchez y su gabinete, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención, y yo creo que España, la España que piense, que tenga 2 o 3 neuronas, pues se enfadó ante esa rajada de la conferencia episcopal, ¿no? Que en vez de posicionarse ante los débiles, ¿no? Ante los que sufren, los ancianos golpeados, mujeres pues abusadas en las calles, jóvenes que ya no pueden ir al parque a hablar con los amigos porque hay otra juventud muy diferente, con actitudes muy diferentes. Y a mí, pues, me indignaba muchísimo, pero muchísimo, y yo veía los comentarios, ¿no? En diferentes foros, ¿no? Y la gente, pues, está cansadísima, ¿no? Y muchos criticaban a la conferencia episcopal, por eso digo que es una posición de la Iglesia española, ¿no? Y no solamente la opinión, ¿no? De un obispo por aquí, el otro obispo por allá, ¿no? Que se posicionen con el gobierno. Y veo que la conferencia episcopal española, pues, le da la palmadita al gobierno español, diciendo pues que todo eso está fantástico, que nos pueden violentar, pueden abusar de nuestras mujeres, y nuestros niños, pues, si no pueden salir al parque, pues que se queden en casa jugando, pues, no sé, a la PlayStation, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno, pero es lo que ha sucedido al final de cuentas con este tipo de cosas. Cuando uno más deja avanzar a los otros, después no hay vuelta que darle. O sea, por eso decía que si desde lo humano difícilmente exista después vuelta atrás. Pero para que exista una vuelta atrás hace falta primero concientizar, o sea, que la gente tome conciencia de todo esto. A esto voy con la palabra, ¿no? Y es lo que me parece que últimamente no está viendo. O sea, de hecho, mucha de la gente que nos va a escuchar nosotros ahora,
va a decir, wow, ¿cómo se animan a hablar sobre estos temas? ¿Y por qué no? Porque nos han metido en la cabeza que son temas tabú, que no se pueden ni siquiera tocar. Bueno, ¿sabes qué pasa? En pocos años más nos vamos a morir. El día de mañana, cuando uno se encuentre con el Señor, nos va a poder decir muchas cosas, pero lo que esperemos que no nos diga es, no dijiste la verdad. Totalmente. Y una pregunta, padre, en consonancia con lo último que le comenté, ¿no? ¿Existe verdaderamente una cierta connivencia de los poderes políticos europeos en este proceso o es fruto de la propia debilidad, pues, de nuestras sociedades, ¿no? Que están totalmente descristianizadas y a veces, pues, se protege más al agresor, pues, que al agredido? Correcto. Bueno, es que es por los principios liberales que planteábamos justamente antes, ¿no? Ujú. Los principios liberales que plantean justamente que todo vale, que hay libertad para todo. Obviamente hay libertad para todo y para todos, menos para el mal. O sea, porque si uno deja avanzar al mal, hay una frase muy buena que me gusta mucho repetir de Pío XII, que es: la apatía de los buenos aumenta la malicia de los malos. La apatía de los buenos aumenta la malicia de los malos, ¿sí? Entonces, si uno deja avanzar al enemigo, fácilmente después con el tiempo uno ya no lo puede, pero en cualquier ámbito. Yo ojo, no estoy diciendo acá que todo musulmán sea enemigo, en absoluto. Estoy diciendo que en general, es lo que decíamos antes en filosofía, la naturaleza aborrece el vacío. Entonces, hemos dejado un vacío. Entonces no hay vuelta. Si uno no continúa creando y construyendo, no hay vuelta. Si yo sigo diciendo que cualquier fe es igual, que es lo mismo ser católico que ser musulmán, entonces no me puedo quejar después. Porque la consecuencia natural es esta. Si yo sigo diciendo que todo el mundo tiene derecho a habitar cualquier suelo, no importa si me porto bien o me porto mal, no importa cómo llegue, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a emigrar y sin importar entonces todo el país, entonces tengo que abolir las fronteras, no las fronteras. Mm, O sea, que es el sueño del liberalismo, pero termina así como esto. O sea, esta es la consecuencia. Mm. Totalmente. Eh, Padre, ¿qué mensaje le daría usted, pues, a un joven que nos esté viendo ahora, un joven católico, y que se siente desanimado al ver cómo su fe, pues, parece desaparecer frente a todo este avance del Islam y la secularización? Bien, qué mensaje, que no baje los brazos, que a nosotros Dios no nos pide que ganemos todas las batallas, sino nos pide que no nos dejemos vencer. A mí me gusta recordar siempre una frase del padre Castellani que decía que no nos va a contar el día de mañana la cantidad de batallas que ganamos, sino la cantidad de cicatrices que tenemos, ¿no? Entonces lo importante, lo nuestro es la siembra, no la cosecha. Entonces, el tiempo que nos quede de vida, bueno, intentar ser nosotros, uno dice: "Ah, España está arruinada". Ok, pero yo voy a vivir como España, yo soy España. Entonces voy a intentar vivir ese ideal de la hispanidad. Reitero, lean Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu, es un libro muy cortito. Lo mataron los rojos, murió Marte prácticamente, ¿no? Entonces, lean lo que implicó. Cada vez que uno puede ir, por ejemplo, a España, vayan a la peregrinación de la Cristandad en Covadonga. Todos los años, cada vez más jóvenes están yendo a la peregrinación Nuestra Señora de la Cristandad, que sale desde Oviedo y termina en la cueva en Covadonga, ¿no? Se juntan cada mes, están llegando casi a los 2000 peregrinos, 3 días caminando. O sea, 3 días es una peregrinación penitencial, con misa tradicional, como espectacular, como Dios manda. El promedio de gente son 25 años, 24 años. Yo ya fui 2 veces, era de los viejos, entre comillas, caminando, ¿no? Bueno, eso es España. Entonces, mantener ciertos bolsones de cristiandad, y eso entonces eso es algo análogo a lo que hizo Pelayo, ¿no? O sea, parecía que estaba todo conquistado. Y poco a poco de ahí, de Pelayo a los Reyes Católicos. Y se reconquistó España. Sí, tardó siglos, sí, cuatro, no sé, desde el 7 hasta el 15. 8 del 15, bueno, ok. 7 siglos. Pero se puede, no es imposible. El tema es que hace falta gente que esté dispuesta a eso. ¿Mm? Totalmente. Pues buscamos valientes, ¿no? Así es. Para esa gesta
Y si algo somos, pues, los cristianos, ¿no? Y en este caso, pues, de España, pues que seguiremos luchando, ¿no? Para que nuestra fe, pues, perviva, pues, Así hasta que el es, Señor venga, ¿no? así es, Vamos a ser perseguidos, vamos a ser así es. masacrados, nos van a perseguir de cualquier manera que sea, ¿no? Y según la batalla que se presente, pues así actuaremos. Miren, escuchen el novio de la muerte. ¿M? Escuchen el novio de la muerte. Esa es la actitud de un verdadero español. ¿M? Totalmente, totalmente. Padre Javier, usted no sabe la inmensa alegría, pues, que siento de tenerle aquí y la pena de despedirle, ¿no? Pero, lógicamente, usted tiene un montón de ocupaciones que, que tiene que atender y yo, pues, súper feliz que haya estado aquí, haya arrojado tanta luz, ¿verdad? Sobre un tema, pues, muy, muy espinoso, muy complicado y esperemos que con la ayuda de Dios, pues que podamos escribir, pues en los siglos posteriores, ¿no? Pues que España, pues que volvió a vencer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que no sea el último video que tengas en el canal, porque probablemente te lo cierren por este video. Pues la providencia. Así es. Esperemos en la providencia, Padre. Si me lo tiran para abajo, pues nada, no pasa nada. Bueno, Volveremos a empezar. hacer una secuela y listo. Así es. Buenísimo, perfecto. Gracias por la invitación. A usted, Padre, pues a los hermanos que han estado viendo este video y se han estado gozando igual que yo, pues denle like, compártanlo y si eres nuevo en el canal, pues te agradecería muchísimo pues que te suscribieras. Pues con una inmensa alegría y una inmensa pena igualmente, pues nos despedimos. Dios te guarde, Dios te bendiga.